noches. Vamos a... Yo fui profesor de Gonzalo, no sé cuánto, como 2 años. Por lo tanto, soy, como decía, a don Emilio Frugoni le preguntaban una vez sobre el Partido Socialista y decía, bueno, yo fui el primer secretario general, el primer diputado, en fin, un poco el padre de la criatura, decía. Y cuando yo vi el libro, que arregló Gonzalo, lo devoré en unos días, yo decía, bueno, al fin y al cabo yo soy un poco el padre de la criatura, ¿no? Porque vi todo el proceso desde el inicio y me hicieron el honor de convidarme a presentarlo. A ver, cuando uno escribe un libro y ese libro sale, el libro deja de ser de uno. O sea, Gonzalo ya no es más el dueño del libro, se bromó. Porque el libro pasa a ser del que lo lee. Y el que lo lee, y aquellos que lo leen, tienen, si son avesados o inquietos, la buena posibilidad, la posibilidad real y buena, el regalo bueno de que un autor capaz, inteligente y que haya investigado con seriedad, te motive a un conjunto de reflexiones. Y este es el caso de este libro. Este es el caso de este libro. Lo estaba leyendo y comentando con gente amiga, veterano, y todo el mundo decía, al fin, che, qué interesante. Y yo dije, mira, además es motivante el tema. ¿Por qué es motivante el tema? Hay una razón básica, que con Gonzalo estamos medio hartos de hablarla, estamos hartos de hablar del tema. El fútbol es un deporte, es mi cosa, es un negocio, pero es una expresión cultural que nace como consecuencia del desarrollo histórico del Uruguay y del Río de la Plata, en el Uruguay y en el Río de la Plata, como consecuencia del desarrollo histórico. Por lo tanto, como fenómeno cultural que es un fenómeno histórico. Ahora, es el fenómeno cultural de masas por excelencia de este país. Pero por excelencia. A mí el fútbol no me gusta. Esto que voy a decir es absolutamente paradojal. Yo hace años que dejé de darle pelota al fútbol. Del año 80 no había más pelota. Desde que tenía 16 años, ¿de qué otra cosa? Pero sin embargo, tengo un estante entero en mi biblioteca que es sobre el fútbol. ¿Por qué? Porque vos no podés dar historia nacional o historia regional del Río de la Plata si no tenés en cuenta el fútbol. Y la paradoja brutal de los programas de historia en la educación media y en la educación terciaria es que no tocan el tema del fútbol. Es así de sencillo. Una cosa que te guste, otra cosa que no te guste, yo qué sé, no sé, eso es otra cosa. A mí me gusta el tango. A la gente no le gusta en general el tango, a la gente de mi época. A mí sí, el tango es una expresión cultural central para entender lo que pasó en el Río de la Plata a finales del siglo XIX. En la Argentina, si no sabes Discépolo, te va a costar entender la década infame, ponele, ¿no? Una cosa así. Y acá pasa lo mismo, o sea, el fútbol es la expresión cultural por excelencia del Uruguay, quizá la más importante de la que todos hablan. Hay 3.400.000 directores técnicos de fútbol, menos yo, ¿viste? Directores técnicos de fútbol, y acá en secundaria y en educación terciaria, esto no se toca. Gonzalo y yo rompimos el esquema, porque en mis clases de historia regional del Río de la Plata, fútbol, la historia del fútbol se da. Porque no la podés esquivar a esta altura ya. Bueno, por eso estos libros son importantes y por eso este libro es importante. En primer lugar, yo les hablé de historia regional. Y es claro que este libro es una expresión de los últimos momentos de la interacción regional al Río de la Plata, aunque parezca paradójico. Vos decís, ¿fútbol? Sí, porque esta ruptura que estamos analizando, esta disidencia que estamos analizando, tiene como excusa una competencia en el interrioplatense
entre aquellos que estaban en Buenos Aires rompiendo la Asociación de Fútbol Argentino con la Asociación de Fútbol Amateur, con la Asociación Amateur, y acá se da un correlato que se aprovecha políticamente para solucionar, digamos, o para intentar resolver una disputa dentro del Partido Colorado. O sea, política y fútbol. Pero hay una paradoja acá muy singular, y es que es la primera vez que se demuestra, creo yo, y creo que Gonzalo lo deja claro, de que vos podés ser muy exitoso en política y no tener éxito como dirigente de fútbol, y podés tener mucho éxito como dirigente de fútbol y no tener éxito en política. No hay una correlación entre una cosa y la otra acá en el Uruguay. Eso es lo primero. O sea, cuando vemos en el campo disidente, cuando lo leemos, estamos leyendo un libro que te cuenta un fracaso, pero además de que te cuenta un fracaso político, te da cuenta de que hay una norma que empieza a cumplirse acá. Y es que política y fútbol no necesariamente tienen un vínculo exitoso. Primero eso. En segundo lugar, el contexto. Yo veo que el contexto que plantea Gonzalo es impecable. ¿Por qué? Es un libro que se da en medio del proceso vallista. En medio de, me atrevo a decir, la época de mayor solidificación del proceso vallista, que marcó una disputa dentro del vallismo. Pero a la vez, ese proceso vallista que dispara un sinnúmero de fenómenos y que dispara un sinnúmero de acontecimientos, tuvo como uno de sus ejes rectores la integración de los nuevos sectores sociales a la vida del país. No solo a la política, quiero ser claro en esto, a la vida del país. Y esa cultura vallista, liberal, radical, anticlerical, hedonista, con esa cultura del disfrute que describía también Carlos Real de Azúa en su momento, tiene en el ocio un signo positivo y tiene, por lo tanto, en el deporte un signo más que positivo. Una razón, me atrevo a decir, hasta de ser. El Viejo Valle fue campeón uruguayo de levantamiento de pesas y fue el fundador de la Comisión Nacional de Educación Física, etc. Un tipo muy deportista, campeón de tiro, como lo demostró en algún duelo. Por lo tanto, cuando se funda la federación, por razones diversas, donde el tema político juega un papel central, hay una cuestión en sí que dispara un conjunto de preguntas que es una de las grandes virtudes del libro. Disparar un montón de preguntas. Y es que Sosa y la Federación abrieron el fútbol a un amplio espectro de sectores populares que, por razones económicas, logísticas, etc., no tenían acceso a la competencia deportiva dentro del fútbol. Y cuando vos ves el listado, independientemente de las carencias que tuvo la federación, cuando vos ves el listado, ves una gran convocatoria popular al hacer del fútbol, al disfrutar del fútbol, al jugar al fútbol. ¿Por qué? Gonzalo, en un análisis económico-social del proceso, te demuestra claramente lo fácil que era económicamente estar con un equipo-club, le decís, ¿no? Le llamás club-equipo. El club-equipo, modesto, sencillo, pero que podían competir en una competencia a nivel más montevideano que nacional. Obviamente, porque el socismo, o sea, la federación y Peñarol, que es el eje de este proceso,
habilitaban de forma muy accesible desde el punto de vista económico la integración de una miríada de clubes. Muchos de ellos tuvieron alguna existencia más o menos larga, otros dejaron de existir apenas quebró la federación, y otros tuvieron existencia larga, como Cerro, por ejemplo. Yo le decía a Gonzalo que él refleja con la federación un fenómeno que va mucho más allá. Por ejemplo, yo ahora estoy investigando, como siempre, la historia de la izquierda, ¿no? Entonces, cuando el Partido Comunista se fundó en este país, quiso hacer una revolución cultural. Le fue mal. Entonces, entre las cosas que hizo fue la Federación Roja del Deporte, donde había un campeonato de fútbol que tenía equipos que se llamaban el Lenin Fútbol Club. Había uno que se llamaba el Trotsky Fútbol Club, que en 1926 dejó de aparecer en el fixture, ¿viste? Se liquidó. O sea, los partidos, o sea, un partido político y otros sectores políticos también hacían del deporte algo muy importante, una expresión cultural a la que no podían rechazar, pues ya estaba integrado como una pauta cultural. La federación o sea, la breve historia de la federación refleja eso. Cuando vos ves los clubes, yo conocí al Lito, parece que mentira que yo lo conocí al Lito. Existió el Lito cuando yo era pibe, existía el Lito. Jugaba en la extra, jugaba en la extra. Así como un conjunto de. Yo no sabía, yo pensaba que el Agapito Fútbol Club nunca había existido, que era mentira, pero existió. Es un dato interesante. Es el equipo de mi hermano. Es el equipo de tu hermano. Aquí presente, sí. Claro, ¿viste? Existió, o sea, un montón de datos, o sea, hay un conjunto de datos que te deslumbran, porque vos pensabas que todo eso estaba en el mito urbano. Y luego los rasgos más típicos del proceso, ¿no? No dejaba de ser fútbol. O sea, cruzaba la política en el medio, sí, cruzaba la política en el medio. Cruzaba lo económico, sí. Cruzaba los problemas logísticos, sí. Se suspendían los partidos, bueno, iba a jueces, por ejemplo. Pero, como dice Fontana Rosa en el cuento del viejo del árbol, es el fútbol. El fútbol es el fútbol. Y hay una cosa que se llama fútbol. Y pasaban las cosas que pasan en el fútbol. La descripción de los líos en las canchas de la federación es magistral. Porque te da para pensar mucho más. O sea, la pasión había entrado en el fútbol, ya había entrado muy tempranamente, ya en el 900 se daba eso. Y el Uruguay, y yo sostengo que el Uruguay inventó la pasión del fútbol. Inventó el fútbol como pasión y lo inventamos los uruguayos. Es más nacional lo inventó. Y claro, la pasión que invade también a la federación y los líos en las canchas descomunales te da la pauta de que, bueno, hay cosas que no han cambiado mucho, a veces creo que han empeorado, pero te da un sentido histórico social a un fenómeno que es, por excelencia, un fenómeno social deportivo. Un fenómeno deportivo que además es social. La federación tuvo, como decía, una vida efímera y caótica. Como todas aquellas expresiones que nacen por rupturas, por un lado, y como todas aquellas expresiones que tienen en la avalancha popular que mezcla la pasión y que mezcla la competencia como una tónica. La pregunta que nos tenemos que hacer es no por qué nació, sino por qué se desarrolló como se desarrolló y qué dejó. La federación fue Peñarol. Y Central, y Cerro, y Wanderers. La mitad de Wanderers. La mitad de Wanderers. Y Central. Cuadros, equipos señeros que tuvieron vidas azarosas, en el cual, bueno, Peñarol es el que hace la pauta. Lo que sucede es lo siguiente. Hay una modalidad de ver la historia que le llaman contrafáctica.
ahora. Antes, cuando era pibe yo lo llamaba ucronía, cuando yo estudiaba historia se llamaba ucronía. Así nos enseñaste. Es que hubiera pasado si Colón se hubiera hundido en el medio del océano. Es ucronía fácil. Otro hubiera descubierto América. No Colón, capaz que Gaboto, no sé. Otra calle del centro. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hubiera pasado si la Asociación Uruguaya de Fútbol no hubiera ganado el campeonato del 24? Es una ucronía válida. Lo pudo haber perdido, perfectamente no, pero lo ganó, estaba por suerte. Y en ese campeonato que fue increyendo, desde el partido contra Yugoslavia en adelante hasta la final con Suiza, la Federación y el diario La Razón, que era el diario de Sosa, no tiene más remedio que sumarse a la gran correntada. La Federación fracasa por su orden caótico, por su competencia política, pero también por el éxito del fútbol uruguayo, por el éxito internacional del fútbol uruguayo. Yo creo que el laudo Cerrato, yo no lo conocía, yo aprendí lo que era por tu libro. Me sacaste de la ignorancia completa, no sabía ni que existía, porque además es un documento, me vengo a enterar después hablando con gente amiga, es un documento que está oculto. Viste que en este país oculta documentos históricos, es una cosa insólita lo que pasa en Uruguay. Te ocultan los documentos históricos, ahora también en el fútbol, me vengo a enterar. Te ocultaban la Comisión Preliminar de Paz. Les voy a dar una novedad. Te ocultan la Declaración de Independencia del 19 de diciembre de 1828, que le hizo la Constitución, te declaró la independencia, esa también te la ocultan. Este país oculta documentos. Y entre esos oculta el acuerdo de Cerrato, o sea, el laudo Cerrato. ¿Por qué ocultan el laudo Cerrato? Es una muy buena pregunta para hacerse. Cuando vos ves el futuro del fútbol uruguayo, te das cuenta de por qué. ¿Por qué ocultan el laudo Cerrato? Que es un documento interesantísimo. Yo nunca pensé que Giuliani estaba metido en el tema de la manera que lo estuvo. El que fue el ministro del Interior de Terra, que fue el ministro que dio el golpe. Que fue además el responsable de la participación olímpica. Y que fue responsable de la participación en la Olimpiada del 24. No hacía el 28, me parece. Sí, porque ya estaba ubicado. Claro. No sé, o sea, porque fíjense ustedes, cuando uno habla a veces con periodistas deportivos o gente que sabe mucho de fútbol, ¿no? Nadie tiene la menor idea de que este hecho sucedió. Es insólito. Nadie tiene la menor idea que el fútbol uruguayo estuvo partido hasta el año 25 y que lo que precipita la unificación en gran parte fue el éxito del 24. Nadie se preguntó por qué Scarone no fue campeón en el 24, por qué Isabelino Gradín no fue. Nadie se pregunta esas cosas. Y este libro tiene, entre las tantas virtudes que tiene, la de poner arriba de la mesa el laudo Cerrato y enseñarte por qué Isabelino Gradín, que fue además uno de los deportistas más completos que tuvo la historia de este país, que hoy tiene una simple placita en donde muere la calle Cerrito, y nada más. Y fue campeón de 1000 metros llanos. Fue uno de los deportistas más completos de nuestro país. Y no fue campeón olímpico, porque estaba en la federación. Con un agregado también de Gradín, que nada más ni nada menos fue uno de los 2 primeros futbolistas negros de la selección uruguaya. Una anécdota que en el Campeonato Sudamericano de 1916 en Argentina, la selección chilena recusa el partido porque decía que la selección uruguaya tenía 2 jugadores africanos, que uno era Gradín, que era de la aduana. Era de la aduana, claro. Militó muchos años en Peñarol, jugador de Olimpia, exacto. Fue jugador de Olimpia, o sea, y fue un grande. Y sin embargo, no fue campeón olímpico, porque nos perdimos de tener el primer campeón olímpico negro en Gradín. Después tuvimos tuvimos el primer campeón olímpico negro con Andrade. Hubiésemos tenido los 2 primeros campeones olímpicos. No, porque fuimos eso, además. Entonces, yo creo que además el libro, por último, plantea algo que para mí es central, ¿no? La federación, con todo ese caos ordenado y con todo el cruce político, que lo hay, y
y con todas sus inmensas dificultades, es el síntoma histórico, es un síntoma histórico, o te muestra un síntoma histórico, y es que el fútbol había, desde que Juan Pena pateó la primera pelota, Juan Pena se considera el primer jugador uruguayo, no inglés. Desde que Juan Pena pateó la primera pelota, entró en la sociedad para no irse más. Y la federación se puede decir que es el fenómeno que te muestra que los sectores más bajos, más pobres, más marginados, porque cuando vos ves la extracción social, desgraciadamente en este país los documentos se pierden, se esconden y se pierden. Entonces Gonzalo hace un rescate arqueológico de lo que es el origen social de apenas un cuadro, ¿no? Sí. Apenas un cuadro solo, porque el resto se perdió en la bruma de los archivos y de la historia. El archivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol está debajo de esta tribuna y se lo están comiendo las ratas y las palomas. Y hay que decirlo, yo lo digo por todos lados. Miren que el archivo del fútbol uruguayo, el archivo de la expresión cultural más grande, está abajo de esta tribuna siendo comido por las ratas y las palomas. Y nadie hace nada, salvo Gonzalo, que está casi tan desesperado como yo. Verlo da pena. Vos no podés creer que haya tanta irresponsabilidad en este país con eso. Pero volviendo al punto, hay un solo documento que te refleja el origen social. Desde un documento no se puede sacar una generalización, obviamente, pero sí te puede dar la pauta de por dónde va el proceso en este caso, de la federación. Y es que fue inmensamente popular. O sea, no en el sentido de la atracción, sino en el sentido de la extracción, de la extracción social de aquellos que se sumaron. ¿Qué te va mostrando esto claramente? Y cuando vos ves en ese relevamiento fabuloso que hace Gonzalo sobre las canchas, los lugares de las canchas, dónde están las canchas, quiénes juegan, etc., te da la pauta de dónde son los equipos, de qué barrios son los equipos, te da cuenta eso de que había debajo del fútbol serio o del fútbol responsable o del fútbol que ya en el 24 va a empezar a ser glorioso, aquello del fútbol heroico. Pero esa heroicidad estaba porque había prendido en los sectores populares y en toda la sociedad, y los sectores populares entraron al fútbol a prepo, y en cierta forma la federación jugó un papel muy importante. El laudo Cerrato, en cierta forma, refleja eso. La entrada al fútbol de aquellos que lo van a tener como deporte y también como una herramienta de ascenso social. Sobre todo gracias a lo que se llamaba, me entero por el libro de Gonzalo, el amateurismo marrón. No lo sabía. Yo sabía que había, bueno, yo qué sé, Alejandro Andrade, la hija me contó que Alejandro Andrade, Nacional, le regaló todo el ajuar y la casa cuando se casó. Bueno, claro, pero yo no sabía que eso se llamaba amateurismo marrón. ¿No? Lo que implica que va a nacer o está naciendo también una nueva profesión, tan digna como cualquiera, que va a permitir el ingreso de sectores sociales al ascenso social, a la mejora y a realizarse por fin desde el punto de vista humano y personal, porque el deporte también cumple esa función. El otro día con Gonzalo, y termino, hablamos por teléfono 45 minutos tanto. No voy a hablar 45 minutos porque el libro da para hablar mucho más. Desgraciadamente, vuelvo al principio, estos temas no están en la currícula, estos temas no están en los programas de enseñanza. La mayor expresión cultural y deportiva del país, de la que todo el mundo habla, fuimos 4 veces campeones del mundo, 15 veces campeones de América, Nacional fue 3 veces campeón del mundo, Peñarol también. Desgraciadamente, estos temas no están en la currícula cuando es la mayor expresión cultural. El libro, como les decía, da para mucho más. Pero me parece que, sobre todo,
va a ser, estoy seguro que va a ser, esos libros de referencia que cuando el tema se vuelva serio y en serio, es un tema serio y es en serio, pero cuando se vuelva serio y en serio en la estructura educativa, va a ser el libro de referencia sobre este punto, porque tiene todas las virtudes que debe tener para mí un buen libro de historia. Tiene una investigación brutal, tiene mucha reflexión, buen análisis, buena metodología, muy buena metodología, y sobre todo te deja las puertas abiertas para formularte decenas de preguntas a las cuales, para encontrar respuesta, habilita otras investigaciones. Yo creo que con eso ya hay más que suficiente, y sinceramente te felicito. Gracias, Fernando. Porque es un trabajo realmente magnífico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, en primer lugar, gracias por tus palabras, totalmente merecidas. No, está bien, no, quería mi mujer robar chiste. No, creo que el mayor halago que me ha hecho Fernando, tengo a Carolina Serrano, fundamental, y le voy a dar un aplauso si me permiten, mi tutora, que aprendió fútbol a la fuerza conmigo, tuvo que hacer un estudio rápido, pero decía que creo que el mayor halago de Fernando es entender que el libro puede ser el puntapié inicial para otras investigaciones, ¿verdad? Y para otros aspectos sobre la realidad uruguaya de la época y actual. Esto lo he planteado, está mi familia, compañeros, amigos, colegas. Yo quiero decir que mi vida ha estado atravesada por el fútbol. Atravesada. Y está mi hermano, que no me deja mentir. Pero siempre entendía el fútbol más que como un juego, justamente como un fenómeno social. Y quise siempre entender las representaciones de ese fenómeno social. No me voy a olvidar, por ejemplo, entre muchas otras cosas, y no voy a entrar en el anecdotario, pero el ambiente fúnebre, yo tenía 3 años, cuando Dinamarca le ganó a Uruguay 6-1. No me voy a olvidar jamás el ambiente festivo que había en nuestro barrio cuando Peñarol salió campeón de la Copa Libertadores en el 87, en la última pelota. Fue el único gol de Peñarol que grité en mi vida. Lo mismo hizo mi padre. Yo soy hincha nacional. La Copa Intercontinental del 88 de Nacional. Bueno, ha estado atravesado. Mi abuelo, mi papá nació el 2 de septiembre del 50, mi papá el 16 de julio del 50 dejó a mi abuela embarazada en su casa y salió a festejar y volvió el otro día. Sí, el abuelo Juan. Entonces, siempre traté de entender por qué el fútbol se había convertido y se convirtió en lo que es para nosotros. Porque más allá de que no te guste el fútbol en Uruguay te permea, te atraviesa. Cada campeonato mundial pasa lo mismo. Gente que no le interesa el fútbol, gente que no tiene idea, se siente parte de ese fenómeno, se siente parte de esa corriente y de ese sentimiento. Entonces, creo, desde el momento mismo en que empecé a estudiar historia, traté de entender por qué un país tan chico, sobre todo en población, naturaliza de tal forma los logros deportivos que tiene el fútbol. Generalmente, los logros deportivos uruguayos en el fútbol se dan porque teníamos que estar predestinados poco más a ganar, y no, existe un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Se trata de explicar, Juan Carlos Lusuriaga lo ha explicado, Andrés Morales lo ha trabajado. Se explica sobre todas las cosas, a mi entender, por la irrupción del Estado gallista, por la pacificación que viene después de 1904, cuando termina la última guerra civil, cuando se entiende que las diferencias político-partidarias se pueden dirimir en las urnas, y cuando la legislación permite que los muchachos se dediquen a jugar al fútbol. Yo traje un dato que no está en el libro, pero que me pareció interesante. Yo les quería decir que en 1910, en el fútbol oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, había 19 clubes con 62 equipos que lo representaban en las distintas categorías. 15 años después, 1925, entre la Asociación y la Federación, había 96 clubes y 213 equipos en un lapso de 15 años.
Obviamente que la federación fue muy importante en este proceso. Existen quienes, con razones atendibles, sostienen que el fútbol uruguayo tenía una crisis de estructura hacia 1922 porque no daba cabida a todos los equipos y a todos los jugadores. Yo creo que tiene su que ver, que es un argumento atendible, pero cuando el fútbol uruguayo se reunifica, hacia 1926 se da el campeonato, el que se llamó el campeonato del Consejo Provisorio, todos esos equipos volvieron a participar de la AUF. De una AUF que no sabemos si se fusionó con la federación, si la absorbió, porque al lado Cerrato no es claro en eso, y ahí, Fernando, creo que también está una de las explicaciones por las que en buena medida el periodismo deportivo no ha abordado el tema. Porque tomar postura es de alguna manera tomar postura por alguien. Interpretar es tomar postura por alguien. Pero lo que les quería decir con esto es que hacia 1925 todos los jugadores buenos, malos, que quisieran jugar tenían su lugar para jugar en el fútbol uruguayo. En la AUF o en la federación. Y me pareció importante, dentro de todo, señalar además cómo la federación permitió expandir en buena medida el área de juego de la ciudad. ¿A qué voy? Fernando más o menos lo manejó. Había equipos desde Pocitos, desde Cordón, Ciudad Vieja, hasta llegar al que fue el primer equipo del interior que participó en el fútbol montevideano, que fue el equipo de Las Piedras. Había equipos en Colón, había equipos en todos los barrios. Entonces, la federación nace de forma premeditada, y eso es uno de los argumentos centrales del libro y uno de los argumentos polémicos del libro. A través de toda mi investigación, concluyo y puedo defender mi argumento, mi tesis, de que la federación surge más allá de cuestiones deportivas, de cuestiones políticas, de decisiones dentro del partido, o del fascismo, digo, del sector mayoritario del partido mayoritario. El deporte y el fútbol y la situación deportiva en la región le da un contexto. Pero la Federación Uruguaya de Fútbol es eminentemente una cuestión política. Entonces, creo que desde ahí hay que partir el análisis, porque entiendo que hay sí un campo fértil que permite la asociación de jugadores, pero que debe interpretarse desde ahí. Entiendo que es una ruptura, es algo que debe explicarse más que defenderse. A lo largo de las páginas del libro creo que queda claro que defiendo la federación y la voy a defender en cuanto a lo que permitió, al lugar que abrió a los jugadores. A que hubo muchos cracks después de Nacional y Peñarol que surgieron en Nacional y Peñarol, lo digo desde el centro de los equipos más populares, que después formaron parte de las selecciones uruguayas y que fueron gloria del fútbol. Pero a lo largo, además, acompañando a la federación, hay un movimiento social, hay un movimiento político y sobre todas las cosas se evidencia la acción del Estado. Un Estado que desde 1911, lo dijo Fernando, con la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, promueve permanentemente la actividad deportiva, con las plazas de deportes, con las partidas para los campeonatos, donde se incluye por primera vez en algo que es vanguardista y no es menor, la educación física obligatoria para las niñas, las plazas de deportes, las piscinas públicas. Entonces, hay un contexto político en el país que promueve la actividad deportiva y que no puede olvidarse. Además de un montón de otras iniciativas, por ejemplo, un proyecto de Atilio Narancio, que fue uno de nuestros más destacados dirigentes, el llamado Padre de la Victoria, que intentaba a través de este discurso de salubridad higienista una campaña, una cruzada contra el alcohol, por ejemplo, al ver los efectos perniciosos del alcohol. Entonces, la federación nace, en resumen, porque sé que no voy por las ramas, nace sobre todo por cuestiones políticas, pero permite, y esa es su contracara, la reorganización y el lugar para un montón de equipos y de jugadores que no tenían lugar. La federación, por ejemplo, como un ejemplo, es el marco que le da lugar a la reorganización del Club Atlético Defensor, hoy parte del Defensor Sporting Club, porque los jugadores de Defensor estaban desbandados, estaban en sus cosas, digamos, y cuando sintieron que existía una federación, que tenían la posibilidad
de un día para el otro de jugar contra Peñarol, se reorganizaron. Ese equipo que se había llamado en sus inicios los defensores de la huelga, ¿no? Con una camiseta negra y violeta. Arrancaron la Federación Roja del Deporte. Entonces, la federación tiene mucho para decir, sobre todo de su tiempo. El libro está dividido en partes, en cuestiones políticas, en cuestiones contextuales del Uruguay de su época, y después pasa directamente a lo que fue la actividad. Una actividad que tenía muchos puntos en contacto con lo que sucedía en la asociación. No estoy hablando, el libro no habla de que fuera un universo paralelo, pero el libro es sobre la federación, no sobre la asociación. Y es jugoso en cuanto a cómo se expone y se intenta analizar, me parece a mí, la característica de los campeonatos, la característica de los participantes, sus divisionales, sus estructuras. Y de allí surgen además otros elementos a considerar. Por ejemplo, que la lógica imperante en la mayor parte de los equipos era una lógica barrial. La lógica barrial, por ejemplo, suponía resolver los conflictos a golpes, a trompadas. Pegarle a los jueces, pegarle a los compañeros. Eso era antes. Eso no pasa más. Pero en un equipo, por ejemplo, si uno ve y releva la prensa y los archivos, Peñarol no tenía ese problema. Los jugadores de Peñarol podían protestarle al juez, pero no tendían a pegarle una piña al juez. Ahora, los jugadores de equipos menores que integraban la misma división de Peñarol tendían a resolver esos conflictos de forma barrial, amateur. No se daban cuenta necesariamente del lugar que estaban ocupando. Entonces, yo los invito a que lo lean, el que quiera. No me queda mucho más para decir después de las elogiosas palabras de Fernando. Y quiero cerrar como empecé. Me parece que el mayor halago es entender que es un libro que puede dar para otros proyectos de investigación. Yo de ninguna manera, y creo que está en la primera página, entiendo que esta sea una investigación agotada sobre la federación, todo lo contrario, es el puntapié inicial para lo que espero que sean muchas otras que complementen el periodo. A todos, muchas gracias por venir. No sé cómo se hace en estos casos, Fernando. Si... Mira, yo quiero citar un hecho histórico que está pasando acá en este momento para que vean que todo es historia. Hay un hincha de Huracán Museo en la casa de Alejandro Jiménez, para que ustedes vean que todavía hay hinchas de Huracán Museo a nivel histórico. Bueno, creo que es un buen cierre, ¿no? Con un ejemplo histórico de que hay un hincha de Huracán Museo que vive en Irucha. Yo entiendo que Huracán Buceo, mi hermano lo sabe, tiene el mejor himno del fútbol del mundo. Sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. No sé si alguien tiene... El de River Plate es... Bueno, sí. Y el de Rentista también, no podemos olvidarnos del de Rentista. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No tengan miedo, dudas. Sí. Yo no tengo una pregunta, simplemente quiero felicitarlo a Gonzalo por su libro, que la verdad que para mí como, bueno, profesora de la UEM, como habiéndolo acompañado a Fernando a Gonzalo en su investigación, fue muy lindo porque, bueno, vi toda su pasión por la historia, su pasión por el fútbol, pero su profesionalismo, como decía Fernando, y además, realmente es un libro que además, digo, para aportar a todo lo que dijo Fernando, que estuvo tan entretenido y tan lindo, que está bien escrito, que se disfruta un montón, que ya solamente el diseño de su portada está precioso. Gonzalo me iba mostrando cómo fue armando las camisetas de esos jugadores, imaginando cómo eran, te va llevando a las canchas, a los partidos. Bueno, realmente, como dijo Fernando, la disputa después de los partidos es impresionante y la discusión de los resultados y la pelea sobre nada, que no había lugar en todas esas cosas que tenemos hoy. Bueno, la verdad que, sinceramente, y para mí, no sé, como mucha emoción poder estar en este momento hoy acá y ver que Gonzalo pudo publicar su libro y que lo insto a continuar las investigaciones, porque tenés un potencial increíble. Y por eso estamos todos hoy aquí acompañándote, que bueno, te felicito mucho. Bueno, muchísimas gracias. Si se me permite, y lo digo de todo corazón, aquí, además de mi familia y mucha gente querida, hay tres personas fundamentales en mi formación. El primero que tengo que decir es el doctor Fernando Aguirre Core,
desde el primer momento que me entrevistó a la Universidad de Montevideo, no sé qué vio en mí, pero algo vio. Carolina Serrano, que también ha estado conmigo muchísimos años, y he tenido la suerte también de encontrar a Fernando, que ha sido muy paciente. Me he preguntado muchas cosas. Es mi trabajo. Me pagan por eso. Bueno, pero esto ya es gratis, así que no sé. Y bueno, ojalá que tengo excelentes colegas presentes que han trabajado mucho en la historia del fútbol. Y no sé qué más decirles, esta es mi primera presentación del libro, ojalá no sea la última. Quiero agradecerles a todos los que vinieron. No hay nada para comer, quiero decirlo, y no hay, ya se está yendo la gente, no hay catering. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta en serio que quiera plantear. Yo quiero decir una cosa. Sí, Alejandro. Para contestar una alusión, viste, como dicen Sí. el Parlamento. Tenemos un gran hincha ahora que es Daniel Ayala, el doctor Daniel Ayala, el director de Radiodifusión Nacional de Radio El Sobre, que es gran hincha, vive en Florida y se viene a los partidos, ¿no? O sea, increíble, ¿no? No ves estoy a pocas partidos, hoy se vive en Florida. Pero no sé si capaz de hablar, porque llegué tarde, porque tenía radio justo hoy, ¿cómo se relaciona con el conflicto argentino? ¿Lo hablaron? Sí. ¿Sí? Porque al mismo tiempo se encima de Argentina, se tiene que ver, si se retroalimentan. Bueno, Alejandro, gracias por la pregunta, gracias por venir en primer lugar, te lo agradezco mucho. Creo que tiene que ver, está en el libro, está planteado, pero creo que es una cuestión circunstancial que no define, no es definitoria. Recordemos, la Asociación Uruguaya de Fútbol estuvo hasta 1923, mayo, si la memoria no me falla, pero fue el año 23, afiliada indirectamente a la FIFA. La Asociación Uruguaya de Fútbol estaba reconocida por la FIFA porque estaba afiliada a la Asociación Argentina de Fútbol. O sea, las comunicaciones de FIFA que venían hacia Uruguay, que eran para Uruguay, pasaban por Argentina, y Argentina tenía que darle el visto bueno. Entonces, más allá de la discusión que aparece en el libro, que es fundamental, acerca del reglamentarismo, del respeto a los reglamentos, entiendo que el cisma tuvo su influencia, pero no fue determinante. Fue más bien una excusa. Fue una excusa. Fue una excusa el cisma argentino. ¿Qué pasa en buena medida? Es real, en mi interpretación, que en la disidente Asociación Amateurs, que es la que rompe con la Asociación Argentina de Fútbol, quedaron los equipos más importantes. Quedó River, Racing, San Lorenzo, Independiente. O sea, los equipos más populares quedan ahí. Y creo que en buena medida Julio María Sosa intenta acercarse a ese bando porque era el sector más poderoso, pero no porque tuviese la legitimidad. Entonces, el cisma argentino lo que hace, en buena medida, es generar condiciones en Uruguay, pero esas condiciones no hubiesen, esas semillas, digamos, no hubiesen germinado si no hubiesen existido las divisiones internas del coloradismo, y sobre todo la figura de Sosa. No sé, Alejandro, si estuvo bien la respuesta. No, digo, e incluso el dato que eras tú, o sea, ustedes seguimos, o sea, muestra un poco de que ellos que sostienen que fuimos una provincia argentina bastante entrada en siglo XX, ¿no? Fernando, ¿qué te parece? No. Que no. Que no. Que no. O sea, el hiato es más largo. Pero sí lo que hay, sí lo que hay es el uso de la división argentina como una excusa por el tema de autorización o no de los partidos por parte de la AUF, que dispara la posibilidad de que Sosa con Peñarol y desde Peñarol cree la declaración, que es lo que demuestra Gonzalo en los libros claramente, ¿no? Claramente. Sí. Yo te quería preguntar a Gonzalo qué rol tuvo, si lo tuvo, en este proceso Héctor Rivadavia Gómez. Tengo entendido que había sido dirigente de Peñarol también, que estaba vinculado a otros sectores del Partido Colorado, si tuvo algo que ver, si lo mantuvo por fuera. Mauri, en este momento Héctor Rivadavia Gómez no tuvo que ver. Héctor Rivadavia Gómez en realidad era dirigente de Wanderers, no de Peñarol,
Sí tenía que ver dentro de lo que eran las posiciones del coloradismo, porque Héctor Rivadavia Gómez era íntimo amigo de Manini Ríos, de Pedro Manini Ríos. Su hermano era, de hermano de la vida naturalmente, era su corredactor en La Mañana y en el diario. Rivadavia Héctor fue uno de los fundadores de la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue uno de los grandes impulsores de la Copa América, pero en este momento no tenía... Estaban Wanderers en este momento. Sí, pero no tenía, como socio sí, pero no como dirigente de peso. Sí, lo que sucedió, que Héctor Rivadavia Gómez y Francisco Gigliani, que lo nombramos, los dos eran reglamentaristas, o sea, permanecieron en la facción de Wanderers que quedó en la UF. Porque no tienen todos por qué saberlo. Tanto en Montevideo Wanderers, como Lito, como Charley, 3 equipos sufrieron una división interna que hicieron que una mitad quedara en la asociación y la otra mitad quedara en la federación. Pero tanto Héctor Rivadavia Gómez como Francisco Gigliani fueron defensores del reglamentarismo. Una cosa importante también. ¿Qué pasó? Me acuerdo de tema, así que me pueden cortar todo. El CISMA, esto lo trabaja muy bien Andrés, el CISMA no es solamente una ruptura en términos deportivos, es una ruptura que atraviesa a toda la sociedad, en la que hubo que tomar partido. Entonces, cuando se da el CISMA en 1922, cuando Peñarol y Central deciden desobedecer el reglamento de la asociación y de jugar sus partidos en Argentina, todos tienen que tomar posición. Entonces, y ahí están las fuentes, y ese es nuestro trabajo, en los que muchos socios de Central dicen que más allá de que no comparten la reglamentación de la asociación, no van a embarcarse en la aventura simpática de ir contra la asociación y de fundar una federación o otros organismos paralelos, y lo mismo sucede con Wanderers. Wanderers, su comisión directiva, emite una nota en la que deja claro, estrictamente claro, su adhesión a la asociación amateurs, su simpatía por los equipos de la asociación amateurs, pero deja claro que no puede ser el causante del cisma del fútbol uruguayo. Entonces, en ese contexto, hubo que tomar un partido por un equipo o por otro. Y quería decirles una cosa importante, también para entender cómo esto tuvo mucho más que ver con cuestiones políticas que futbolísticas. En 1925, existía en la Federación Uruguaya de Fútbol un equipo que se llamaba Sportivo Nacional, en la federación donde estaba el bastión, era Peñarol, un club esportivo nacional que tenía los colores de Nacional y al que no se le permitió poner Club Nacional, sino que tuvo que cambiar de nombre a Sportivo Nacional, fundado obviamente por hinchas de Nacional, socitas. Y en la cuarta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el mismo año, tenemos un equipo cuya indumentaria, imagínense, era amarilla y negra, bastones verticales, llamado Peñarol Curva, formada por hinchas de Peñarol, evidentemente vallistas o por lo menos antisocialistas. Entonces, ¿eso es definitivo? No, pero creo que da una pauta de que la ruptura tuvo mucho más que ver. Entiendo que fue netamente una cuestión política que deportiva.
Gonzalo, felicitaciones. ¿Qué significa? Dicen que tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. ¿El libro ya está? ¿Los hijos también? Sí, árbol? Me falta el árbol que va a ser en breve. Bueno. La verdad que es una alegría enorme porque es el fruto de muchos años de trabajo. Este libro surgió como mi tesis de posgrado, mi tesis de maestría, que culminé en el año 2021 y recién ahora está viendo la luz, digamos, como una publicación independiente. Y creo que es un lindo aporte a la historia del fútbol uruguayo, un tema que no ha sido prácticamente estudiado y sobre todas las cosas está escrito con mucha rigurosidad, con la rigurosidad académica que se merece. Es un libro de historia, desde una perspectiva de la historia cultural, entiendo que con una narración amena que pueda ser accesible a todos los que les interese la temática, y creo que ha salido un lindo aporte. En el trasfondo está la génesis de la gloria del fútbol uruguayo. Sí, justamente. Creo que el CISMA y la fundación de la Federación en el año 22 fue un acicate muy poderoso, ¿no? Fue una fuerza que impulsó de la Asociación Uruguaya de Fútbol primero a afiliarse a la FIFA en 1923 y después a participar en los Juegos Olímpicos del 24. También es cierto que a partir de la investigación histórica caen muchos mitos. Por ejemplo, la participación en los Juegos Olímpicos no surgió como algo espontáneo en el momento, sino que se venía manejando bastante tiempo antes. Creo que por cuestiones políticas también, en oposición a la Federación y a su líder, a Julio María Sosa, en todo un entramado que tenía que ver con el vallismo, ¿verdad? La situación interna del vallismo. Y justamente de esa lucha surge la ida a los Juegos Olímpicos, la gloria, y es la victoria de los Juegos Olímpicos la que acelera la reunificación, el laudo de Cerrato 1925, que permite 3 años después otra victoria en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Qué interesante, hablábamos con el profesor, él se refirió a ese patrimonio que de alguna manera inconscientemente está quedando en estado ruinoso, ¿no? Y cuántos los uruguayos deberíamos tener más presente. Es cierto, está bueno y está atractivo el partido del domingo que viene, pero esto es parte, además, con la historia tan rica que tenemos, porque si no la tuviéramos, pero corremos el riesgo que un día gente del extranjero sepa más que nosotros de nuestro propio fútbol. Correctamente. Estoy totalmente de acuerdo, Guillermo. Me ha pasado, como bien comentó Fernando... Yo me sentí muy ignorante aquí. No, estamos para tratar también de que todos sepamos un poquito más y valoremos un poco más. Te iba a decir que también tuve esa experiencia de estar por el mundo y nombrar Uruguay, que me dijeran Suárez, Cavani, Forlán. O sea, es la marca identitaria, creo, del Uruguay. Y hay que entender algo también, porque nosotros a veces perdemos de vista que somos 3,5 millones de habitantes, que es verdad que nos malacostumbramos quizás a los torneos, a las vueltas olímpicas, pero que el fútbol uruguayo viene ininterrumpidamente participando en los mundiales, que en categorías juveniles, bueno, ahora no hemos tenido esta suerte en estos últimos 2, sub-17 y sub-20, que hasta hace unos días éramos el actual vigente campeón del mundo, de un país de 13,5 millones de habitantes. Creo que esa es el punto en el que hay que tomar conciencia. Y creo que la historia nos ayuda a entender cómo logramos ser la potencia futbolística que somos. Aunque hayamos salido campeones del mundo hace 75 años, no tiene nada que ver. No en vano vino el viceprimer ministro chino hace unas pocas horas al Uruguay y dijo: de usted nos interesa el fútbol, ¿no? El gigante asiático. Imagínate lo que es para un país de 200, 300 millones de personas, que un país de 3,5 pueda sacar la calidad de jugadores que saca. El fútbol es la gran materia histórica que está en el debe de los programas en el Uruguay, en toda la enseñanza uruguaya. Es un sinsentido que sea la expresión cultural más importante, más trascendente que ha insertado el Uruguay en el mundo en los últimos 100 años y sea tan ignorado desde el punto de vista académico y desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, vine porque, bueno, Gonzalo fue alumno mío, me hizo el honor de permitirme presentar este trabajo que empezó la investigación, bueno, a impulso de mis clases y en mis clases, y bueno, creo que es hora ya de empezarle a dar más importancia al tema del fútbol en concreto y a estas investigaciones que echan otra mirada a la historia nacional y miran la historia nacional desde un fenómeno cultural de masas que fue el fenómeno cultural
cultural de masa por excelencia en el Uruguay. Usted habló de un patrimonio dejado de lado, casi como una ruina inconsciente, sobre todo el material que hay y que se ignora y que corremos el riesgo de perderlo. Estamos en el Museo del Fútbol, debajo de la tribuna olímpica acá, está el archivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, arrumbado, comido por los ratones y invadido por las palomas. Bueno, es el archivo de la historia del fútbol uruguayo desde finales del siglo XIX, que está allí muriendo, y nadie hace nada por eso. Y ese es un hecho que está pasando desde hace años, y ese archivo se está degranando, y por más que Gonzalo hizo grandes esfuerzos, me consta que los archivólogos de la AUF y la gente que trabaja en el museo ha hecho grandes esfuerzos, está allí y nadie hace nada. Y es hora de que esto cambie, porque es nuestro patrimonio histórico. El fútbol es patrimonio histórico del Uruguay. Ahora viene el Mundial del 2030, se cumplen 100 años del primer Mundial de Fútbol. Van a haber partidos acá. Uruguay va a ser organizador de ese Mundial, y resulta que la memoria histórica se la están comiendo las ratas.